¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, amigos? Qué alegría estar juntos nuevamente y poder saludarlos a través de esta plataforma. Bueno, hoy vamos a seguir meditando en el modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, el Padre Nuestro. La semana pasada empezamos leyendo lo que hoy vamos a continuar y me refiero a perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Así es que se lee en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante. El Padre Nuestro dice: danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Claramente lo dice así el verso 12. En una sola frase, Jesús nos enseña cómo pedirle a nuestro Padre Celestial todo lo que necesitamos, desde la comida hasta su perdón. ¿Qué nos dice esto? Esto me dice que Él es capaz de proveer tanto lo uno como lo otro. Nosotros tenemos tanta necesidad de que Él nos provea tanto lo uno como lo otro. Le necesitamos para que nos dé alimento diario para nuestras vidas, así como necesitamos de Él también el perdón de nuestras deudas. ¿Y qué nos quiere decir eso? Eso nos quiere decir que no hay necesidad tan pequeña y ninguna tan grande de la cual Dios no tenga cuidado o acerca de la cual nosotros no tengamos que pedir. Su gracia y su poder abarcan todo el abanico de las necesidades humanas, desde el alimento, lo físico, hasta el perdón y todas las que se encuentran entre estas. ¿No te alegra tener un Padre celestial, el cual tiene cuidado de todas nuestras necesidades? ¿A qué se refiere danos hoy nuestro pan? Ya lo hemos estudiado anteriormente. Se refiere a nuestra hambre física o a nuestras necesidades físicas. Perdónanos nuestras deudas. ¿A qué hace referencia? Hace referencia al hambre, a la necesidad de nuestras almas. Danos hoy nuestro pan. Esto se refiere entonces a nuestra necesidad de provisión, como lo vimos anteriormente. Y perdónanos nuestras deudas se refiere a nuestra necesidad de perdón. El gran anhelo de todos nuestros corazones como seres humanos es conocer la paz, el perdón y la liberación de la culpa. ¿Sabías que de eso se tratan las religiones del mundo? ¿De personas que están buscando desesperadamente el perdón de sus pecados? Y tú y yo sabemos que solamente el Evangelio de Jesucristo provee el medio por el cual el hombre caído y pecador puede reconciliarse con Dios. No hay ninguna otra religión que pueda realmente ofrecer perdón de pecados. Así que esta petición en el Padre Nuestro que cita perdónanos nuestras deudas es la única que trata con nuestro problema fundamental. ¿Y cuál es el problema fundamental del hombre? Es que él, viviendo en este planeta, ha pecado. El problema fundamental del hombre se llama pecado. Está dentro de sí mismo. El yo, donde está radicado este problema del pecado. Y en este pasaje de Mateo capítulo 6, verso 12, el pecado se define como una deuda. ¿Recuerdan? Lo hablamos también. Le estamos pidiendo al Señor que perdone nuestro endeudamiento con Él. Nuestra tendencia normalmente es pensar en el efecto que nuestro pecado tiene sobre nosotros mismos y si tiene un inmenso efecto en nosotros. Pero en el corazón de esto está la necesidad de recordar que realmente nuestro pecado es contra Dios. Es contra Él que nosotros nos endeudamos. No le estamos diciendo que nos perdone porque nos hemos hecho daño o porque hemos hecho nuestras vidas miserables o porque hemos hecho de nuestras vidas un desastre o aún porque hemos dañado la vida de otros, sino más bien perdónanos, Señor, porque somos tus deudores, somos responsables delante de Dios. Si los pecados que hemos cometido no han sido perdonados, escúcheme bien esto, entonces aún permanecemos en deuda con Dios. No debemos tratar con ellos superficialmente, cubrirlos o ignorarlos
o tal vez olvidarlos. No, debemos lidiar con ellos apropiadamente. Es por eso que Jesús dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas. Es lo que nos enseñó. ¿Sabías que nosotros tenemos la tendencia de caer en dos errores en nuestra perspectiva del pecado? Algunos están más inclinados a luchar con uno de estos dos errores, otros con el otro. Y si el enemigo nos hace caer en uno de estos extremos, él tratará de hacernos caer en el otro. Hoy veremos uno de ellos y el segundo en la próxima reunión. ¿Está bien? ¿Les parece? El primer error es que minimizamos nuestro pecado. No soy tan malo, no soy tan mala. El segundo error es que minimizamos la gracia de Dios. Dios no puede perdonarme por lo que he hecho. Saben, encuentro que la mayoría de los creyentes con los cuales me he cruzado, con los cuales he hablado, tienden más a uno que al otro. Les hablo de mi persona. Personalmente, yo caigo en la categoría de minimizar mi pecado, pero conozco a otras personas que al considerar su pecado como una ofensa tan grande, tan seria y tan severa contra Dios mismo, se lamentan por ello y entonces nunca experimentan la libertad de la liberación del perdón de Dios. Vamos a ver que ya sea que tú minimices el pecado o que tiendas a minimizar la gracia de Dios, que la solución para ambas actitudes es ir a Cristo Jesús, la cruz de Cristo. Y ya verás por qué lo estoy diciendo. ¿Ok? Perdónanos nuestras deudas. Quiero hablarles a aquellas personas que minimizan el pecado. Muchas personas que dicen estas palabras, millones de personas que dicen estas palabras, no se sienten verdaderamente pecadoras, culpables que necesitan el perdón de Dios. Pero yo pienso que esto probablemente es porque siempre nos hemos estado comparando con los demás. Siempre encontramos una persona que parece más pecadora y tal vez sea más pecadora en algún sentido de lo que somos nosotros. Y esto nos deja un sentimiento de, bueno, realmente yo no soy tan malo. Yo creo que la razón por la cual yo entiendo más sobre este error de minimizar el pecado es porque al yo tener la bendición de haber crecido en un hogar cristiano, en la iglesia, y haber sido instruido en los caminos de Dios, siendo protegido de pronto de incurrir o caer en ciertas conductas pecaminosas. Simplemente, ¿por qué? Por virtud de haber recibido una buena formación. Algunos de nosotros, quienes hemos crecido en la iglesia, hemos aprendido a actuar correctamente. Estamos, por decirlo así, espiritualmente entrenados en el hogar y somos particularmente susceptibles a este esquema mental. Me refiero a aquellas personas que honestamente nunca pensarían en usar lo profano, tener una relación ilícita, practicar un aborto, ver pornografía. No pensarían de pronto en malversar fondos de su jefe, de su empleador, ni divorciarse de su esposa, de su esposo. Ahora, déjenme decirles que cualquier persona puede caer en cualquier pecado. Estoy diciendo que ninguno de nosotros es inmune a estos pecados. Pero para algunos, estos no son o estas no son las cosas que les tientan. Estas no son las cosas que probablemente son propensas a hacer. Comparados con las personas que cometen este tipo de pecados serios, es muy fácil que sintamos que realmente no somos tan malos. No lo decimos así, pero a menudo es la manera en que nos sentimos. Así que cuando venimos a ver nuestros pecados de qué, por ejemplo, pecados de perder el tiempo, autoprotegernos, hablar más de lo debido, comer o beber en exceso, tener un espíritu crítico, gastar demasiado, vivir atemorizados, preocuparnos, tener motivaciones egocéntricas, quejarnos. Estas cosas no nos parecen tan graves. De hecho, quizás en muchos de los casos ni siquiera las consideramos como algo que pudiera catalogarse como pecado. ¿Cómo las llamamos?
Preferimos referirnos a ellas como debilidades, luchas o rasgos de la personalidad. Decimos, estoy luchando con esto, con esto, con esto. Entonces, quizás en muchos de los casos, lo que deberíamos decir es, estoy pecando de esto o de lo otro. Pero nosotros lo queremos catalogar como una lucha y no como un pecado. Cuando el orgullo de nuestro corazón nos lleva a minimizar el pecado, cualquiera que sea el pecado definido, lo que sucede es que venimos a Dios entonces para orarle y adorarle o servirle sin un verdadero espíritu de quebrantamiento y penitencia. No somos entonces como el publicano contrito de corazón quien vino al templo a orar y no podía siquiera levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, por favor, ten misericordia de mí, un pecador. No es esa la actitud cuando nos acercamos a Dios para orarle. Nos imaginamos el por qué otros pueden tener esa actitud, pero no es la nuestra. Al acercarnos con orgullo y sin quebrantamiento y sin un corazón penitente cuando oramos, perdónanos nuestras ofensas, estamos entonces usando vanas repeticiones, palabras mecánicas y sin sentido. Bueno, quizás las sintamos un poquito, pero no estamos sintiendo el peso y la convicción del pecado que hemos minimizado. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 1 verso 8, si decimos que no tenemos pecado, ahora la mayoría no diría yo no peco, pero si no estamos conscientes de los pecados de nuestras vidas, continúa diciendo el apóstol, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, si los traemos a la luz, en otras palabras, si oramos el Padre Nuestro y de verdad lo sentimos, perdónanos nuestras deudas, Dios, dice el verso, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De modo que esta petición implica que lo reconocemos. Es una confesión de que hemos pecado. Yo estoy diciendo, Señor, yo sé que he pecado. ¿Cómo puedo yo pedirle? ¿Cómo puedo yo pedirle? Perdónanos nuestras deudas si no creo que tenga ningún pecado que confesar. Entonces es reconocer, es confesar, yo he pecado. Nosotros somos deudores a Dios, no podemos pagar por nuestro pecado. Es admitir abiertamente que somos culpables. Nosotros aceptamos la responsabilidad, no le echamos la culpa al otro. Es simplemente decir, yo he pecado. El problema es que hasta que nosotros no experimentemos convicción de pecado y de malas actuaciones, probablemente nunca sentiremos ninguna necesidad tan grande para orar pidiendo perdón. Así es que mientras tratamos de apropiarnos personalmente de esta frase, particularmente para aquellos de nosotros que quizá pensamos que nuestros pecados no son tan malos como otros pecados, debemos hacernos preguntas como esta. Samuel, ¿te ves como un pecador, profundamente endeudado con Dios y en una desesperada necesidad de su perdón? Samuel, ¿te acercas en oración a tu Padre Celestial con un corazón complacido contigo mismo? ¿O vienes ante Él con un espíritu penitente? Samuel, ¿eres sensible al pecado en tu vida? No estoy sugiriendo ser introspectivamente morboso, no. Yo conozco personas que tienden hacia esa dirección. Y tú necesitas oír la próxima sesión donde vamos a hablar acerca de minimizar la gracia de Dios. Algunos de ustedes no piensan pasarle por alto al pecado. De hecho, siempre sienten convicción, incluso de algunas cosas que ni siquiera son pecado. Les hablo a aquellos de nosotros que podemos estar cómodamente día tras día o quizás jamás o por largos periodos de tiempo sin tener un verdadero quebrantamiento de corazón delante de Dios por nuestros pecados. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste una profunda convicción y quebrantamiento sincero sobre tu pecado? ¿Han transcurrido días?
¿Semanas? ¿Meses? Déjame ser todavía más puntual o específico. Si te preguntara, ¿cómo pecaste la semana pasada? ¿Te sería difícil pensar en una respuesta? Algunos de ustedes podrán hacer una larga lista y por eso es que quiero que regresen a oír la siguiente semana sobre cómo debemos minimizar la gracia de Dios. Pero algunos de nosotros, honestamente, temo que tengamos que detenernos y preguntarnos, ¿cómo he pecado? Algunos de ustedes me pueden decir, yo no me imagino eso. Bueno, qué bueno. Porque entonces estoy hablándoles a aquellos que tendrían que rebuscar para hacer su lista. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste un pecado específico a Dios y le pediste que perdonara tus deudas? No hablo solamente de la última vez que sentiste convicción. ¿Cuándo fue la última vez que la convicción se convirtió en una oración penitente, una oración pidiendo perdón? Uno de los puritanos nos recuerda lo siguiente, escucha esto: ningún pecado es pequeño, ningún grano de arena es pequeño en el mecanismo de un reloj. Lo que esto quiere decir es que todo es importante, es significativo cuando es en contra de la santidad de Dios. Si solo pudiéramos vernos a nosotros y nuestro pecado como Dios lo ve, nos daríamos cuenta de que cada pecado es algo grande, que cada pecado es un acto de rebelión y una traición cósmica en contra del Dios y del Rey del universo. Cada vez que escojo mi manera de hacer las cosas en lugar de la manera de Dios, quizá no levante mi puño hacia Dios. Pero el hecho de simplemente decirle sí a mi carne y no a la guía del Espíritu Santo en mi corazón, eso ya es rebelión en contra de ese rey al cual yo acabo de pedirle, venga tu reino. Así que el pecado sí es algo importante. Es por eso que debemos pedir una profunda y verdadera convicción de pecado. Y es por eso que debemos de orar por convicción de pecado. Tengo que decirles, amigos míos, mis hermanos, que no se ve mucho de esto hoy en el cristianismo occidental. No vemos mucho de esto en nuestras iglesias. Y particularmente les quiero decir que yo no veo lo suficiente de eso en mi propio corazón. Escuchen esto, no hablo de que todo el tiempo nos estemos arrastrando delante de la presencia de Dios. Hay un gozo tremendo para aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Pero, ¿sabes una cosa? La persona que nunca ha experimentado una profunda e intensa convicción de pecado no ha experimentado entonces el éxtasis que David experimentó luego de confesar su pecado y de que sus pecados fueran perdonados. No puedes experimentar el gozo, la libertad, el deleite que David sintió cuando dijo: bienaventurado el hombre a quienes sus pecados le han sido perdonados, en el Salmos capítulo 32, verso 1. Si nunca has venido al lugar donde estés bajo la profunda convicción del Espíritu Santo de Dios, examinándote el alma, sintiendo la mano pesada de Dios sobre ti, sabiendo que eres un gran pecador, necesitando el perdón de Dios. Esa es una de las verdaderas marcas de un verdadero hijo de Dios, una profunda y penetrante convicción de pecado. Esa es una marca del verdadero avivamiento. Es una marca real. Siempre que oyes de avivamientos, escuchas sobre la pesada mano de Dios que escudriña el alma, que humilla los corazones, que convence de pecado. ¿Dónde está el Espíritu de Dios escudriñando el corazón y dándonos convicción? A medida que reviso, que estudio este pasaje, me doy cuenta de lo poco que yo oro esta parte del Padre Nuestro. Pocas veces digo: perdónanos nuestras deudas, Señor. Yo he pecado, perdóname.
Y esto debería llevarnos a darnos cuenta y ser honestos aquí, que en muchas ocasiones no nos vemos como pecadores necesitando el perdón de Dios. Honestamente, tengo una gran dificultad relacionándome con Pablo, el apóstol, quien dice de sí mismo que él era el más grande de los pecadores. Creo que Pablo fue honesto con lo que dijo. Yo puedo ser piadoso, ¿saben? Y decir lo mismo, pero no es algo que siento profundamente. Ahora tú dices, bueno, Pablo mató a muchos cristianos. Pero Pablo, cuando dijo esto, se encontraba en ese momento específico en una posición de madurez espiritual y dice de sí mismo estas palabras: me considero el mayor de los pecadores. Así es que a medida que estudio este pasaje, ahora le estoy pidiendo a Dios que me haga más sensible a mi pecado y me ayude a verlo como Él lo ve y me dé un sentido mayor de lo que implica lo que la palabra de Dios llama la excesiva pecaminosidad del pecado. Le he estado pidiendo a Dios que me ayude a darme cuenta de lo grande que es mi pecado y de pedirle a Él su perdón, no minimizando mi pecado, no haciendo eso. Como dije hace algún tiempo, hace unos minutos, hace unos momentos, ya sea que tiendas a minimizar tu pecado o que tiendas a minimizar la gracia de Dios, la cura de ambos males es ir a Cristo y obtener una visión fresca de Cristo. E ir a la cruz y ver en ella la etiqueta con el precio de nuestro pecado. Así es que en la medida en que oramos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay aquí una invitación y una apelación a orar esa versión en el Antiguo Testamento del Padre Nuestro. Dice así la Escritura: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Purifícame, pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Salmos claramente lo dice. ¿Y cuál es ese camino? Ese camino es Cristo. Es Cristo maravilloso, misericordioso Salvador. ¿Lo amas? ¿Estás agradecido por su perdón? ¿Tienes en cuenta eso en tu vida? Si es así, te invito a orar. Cierra por favor los ojos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu nombre, oh Dios, porque hay muchas cosas que hemos pasado por alto. Pero hoy reconocemos esa gracia que nos has dado. Perdóname, oh Dios, por minimizar mi pecado. Perdóname por minimizar aquello que tú dices, eso no es correcto, eso no está bien. Hoy venimos delante de ti reconociendo que tú demandas de cada uno de nosotros santidad. Y si hay entre nosotros quienes nos están viendo, alguno que aún no es consciente de esa relación con Dios como su Padre, ahora mismo te invito y pido a Dios a través del Espíritu Santo que traiga convencimiento a tu vida de justicia, de juicio y de pecado, y vengas a Él en arrepentimiento. Vamos, ven a Él en arrepentimiento. Ven y estemos a cuentas, dice el Señor. La Escritura dice que demandemos, que digamos, que ordenemos en todas partes y en todo lugar a los hombres que se arrepientan. Este puede ser el día decisivo para tu vida. Ven a Cristo, ven a Jesús. Gracias te doy, Señor, por la iglesia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, sigue supliendo, te lo pido, las necesidades para aquellos que hoy mismo están pasando por tribulación. Pero gracias porque tú no nos has abandonado, porque tú no nos has dejado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que Dios es tu Padre. Si tú has hecho ahora mismo esta oración de confesión y de arrepentimiento, Él es tu Padre. Queremos conocerte, queremos oír tu voz. Así que
Al final van a aparecer unos números de contacto. Vamos, comunícate con nosotros. Queremos seguir hablando contigo. Que Dios te bendiga y a toda la Iglesia Bíblica Internacional. Que el Señor los siga bendiciendo. Buen día. Hasta pronto.